¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Lunes, el inicio de las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21 en esta semana que propia de la temporada, pues llueve, hace un poco de frío. O mucho. Bueno, dependiendo de qué edad tenemos, para mí hace un poco de frío porque yo estoy joven de espíritu, señor. Tan por joven eso, que trae usted chamarra, chaleco, blusa, camisa de manga larga, suéter y chamarra. Sí, entonces ¿sí? Hace poco frío. Hace poco frío. Le creemos. ¿No? Pero eso no es obstáculo para empezar con ese entusiasmo, con esa seriedad, con ese buen humor que nos caracteriza, abordando temas de trascendencia, como por ejemplo el que empezaremos con David Méndez Márquez, que después de un tuit en donde le pregunta al señor gobernador don Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, en donde le pregunta que en dónde están esas 1000 obras que presume, ¿sí? Entonces a mí me refleja esto, pues que sí hay una diferencia ya más que notoria. Es que la había negado David, ¿sí? Entre azul y buenas noches. Bueno, por eso, esperamos que no tarde en llegar, y si no, de todas formas, aquí estaremos comentando. Después estará con nosotros esta muchachita, y no lo digo en tono despectivo, porque es una niña que está cursando la preparatoria, entró el primer semestre. ¿sí? Que ha hecho una investigación interesantísima acerca de este caso de Jacobo Greenberg, un investigador mexicano que finalmente desapareció del mapa a raíz de unas investigaciones que venía trabajando acerca de este fenómeno de los ovnis, de este fenómeno de la vida extraterrestre, de la mente, etcétera. ¿Qué habrá encontrado en donde lo desaparecieron? Y se dice que lo desapareció la CIA, no cualquier instancia. Sí. Entonces, va a ser interesante escucharla. En el bloque final, bueno, antes tendremos a Saúl, este artista, Ana. El avión, hoy se pasa, porque hoy está lloviendo y no hay problema. Bueno, ahorita nos dicen Saúl Pereira, que también, pues yo creo que siempre es importante hablar de los temas que subliman el espíritu humano, y en este caso las artes plásticas. Y finalizaremos estas realidades y opiniones con el lunes de cierre con nuestro amigo muy especialmente suyo, de ambos, Más Data Comunicación, Pepe Centeno. Don Gerardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue de fin de semana? Señor Robardo Espinosa Rodríguez, muy buenas tardes. A usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, más ahorita, esta tarde fría, lluviosa en casa, con un chocolatito, un cafecito ahí guardados, con la familia, platicando y viendo realidades y opiniones. ¿Comió usted pancito de dulce en la mañana, señor? Voy para allá. Mil gracias por dar una oportunidad de ver este espacio de México Prioridad y Foro 21. Y en la mañana tuvimos una visita muy agradable a Tepeaca. Sí, señor. Con don Francisco Jiménez Villa. Mi querido Paco, un abrazo con todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. En verdad que fue una tarde agradable con él. Ya incluso no dio tiempo de escribir la columna de Mañana de Rumores Fronteras, pero valió la pena porque conocimos ya un lado más, la parte humana, sí, de este historiador, personaje, de este cronista, de este político, sí, de este abogado, y no sé cuántas cosas más tiene, que nos dio un tour. Licenciaturas ahí, y maestrías, como si fuera cartas, ¿no? Sí, para jugar de baraja, o de póker, sí, de Pocarín. Ahí tuvimos un desayuno largo, o almuerzo largo, y luego un recorrido por los puntos emblemáticos ahí de Tepeaca, y valió la pena esa mañana larga con él. Corta para nosotros, corta para él, pero larga por el tiempo, sí, y queda uno convocado, porque en verdad Tepeaca tenía años en lo personal que no iba, y perdemos de dimensión el valor de este histórico que, sí, tiene, empezando por su gran plancha, que tiene las mismas dimensiones que las de la Ciudad de México,
Pero para desfortuna, la mitad está limpia y la otra mitad está con árboles, entonces no te permite visualizar la extensión, la sí, dimensión. Sí. 1, 2, ese monumento que tienen del 1800, el rollo, que ya nos explicó, dejé la que publicidad que nos dio. Sí, que es una construcción que la original está en Sevilla, en España. Y que la quitaron. Sí, sí. Y que él, en una visita que hizo a España, se encontró con un monumento de la historia de Sevilla. Sí. Y que los mismos sevillanos la desconocían, esa parte de esa historia. Él fue a abrirles un poquito de luz. Pero vaya, ahora sí, como dicen, para que sea de la misma correa tiene que apretar La cuña, para que la cuña apriete, debe de ser del mismo palo. Acá fue a la inversa, Sí. porque llegó un mexicano a decirle a los españoles, Sí. miren señores, y la volvieron a construir, Sí. pero en otro lado. Sí. A una distancia muy, Ajá. muy reducida de donde estaba la original. Y esa original de Sevilla la que construyeron en Tepeaca. Sí. 1830. No, que 1800, 1400, 1430, 1480. o algo así, Sí, algo así. Sí, Y el otro lado, la iglesia de San Francisco de Asís. sí. Pudimos entrar, primero ver esa construcción, esa fachada, Impresionante, ¿eh? y luego cómo la visión del párroco de ese entonces que haya sido, les donan o le hacen su... Un altar de la época neoclásica, Sí. hablando 1860 quizá. Pero lo que le hacen para poner a San Francisco de Asís, El nicho, el nicho, Sí. y tapan el original. original, Sí, Y- adelante, don David. y tapan el original de San Francisco de Asís, vaya, dice uno, pero en fin, se respetan, pero ya llegó el invitado, el esperado, dijimos, no va a venir, porque No me lo podía yo perder. eso es. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estaba afirmando que no venías? No, Porque no, no. te quería cuestionar No, respecto a que ahora sí ya hombre. hay un notorio cuestionamiento al señor gobernador. Mentira, sabe que se lo dijimos, ojalá no tarde, porque ahora sí nos va a revelar esa historia que no ha querido revelar. Ahora sí la va a dar en exclusiva a Realidades y Opiniones de México Prioridad y Foro 21, porque pues ya ese Twitter que subió usted, donde él cuestiona, o le pregunta, mejor dicho, a Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, ¿y dónde están tus 1000 obras, señor gobernador? O, señor gobernador, ¿dónde están sus 1000 obras? Que incluso le dio una regañiza a quien ya conoce usted, Verónica Vélez, ¿por qué no las has promocionado? En fin, pero ¿Cómo estás, David? Pues primero que nada, Bienvenido, un bienvenido. gusto, en verdad, nuevamente de estar aquí. Sabes que es tu casa, ¿eh? Agradezco mucho. No de Muy ahora, contento. de muchos años a Yo la lo fecha. sé, yo lo ¿Sí? sé. ¿no? el micrófono es suyo. Queremos esa historia. Claro. No, bueno, creo que hemos vivido en la última semana prácticamente momentos importantes, dos fundamentalmente para quienes formamos parte de todo este proceso de la Cuarta Transformación. Primero lo que fue el fin de semana, el proceso Pasado. interno Así es. de Los consejeros y exactamente de Una vergüenza, David. pues lamentable lo que vimos aquí en Puebla. bochornoso. No, en todo el país. Bueno, yo me centraría en Sí, el no, caso no, de pero, Puebla porque pero las tiene- redes sociales te documentan lo que sucedió en un sinnúmero de Estados. No, Sí. no, me queda claro que hubo una gama muy amplia de situaciones, de irregularidades en todo el país, pero yo diría que incluso hasta en eso Puebla Sí, se se llevó, distinguió. coció aparte. se llevó las palmas de oro. Y bueno, pues estando aquí obviamente es el motivo de nuestra atención Claro. y obviamente de nuestra preocupación, y en ese sentido, bueno, como parte de los integrantes que venimos acompañando desde hace muchas décadas todo este proceso, dimos a conocer la semana pasada nuestra posición justamente respecto a la forma en la que se llevó a cabo en Puebla El proceso. el proceso. Y por el otro lado, pues también era obligado poder generar un balance respecto a lo que han sido ya los 3 primeros años de este gobierno, de ¿Ya? este primer gobierno estatal de la Así es. Cuarta Transformación, Así ¿no? es, que así llegó es. por las siglas de la Cuarta Transformación, y en una lógica de un ejercicio democrático, de pluralidad, bueno, pues dimos a conocer
cuáles son nuestras opiniones y sobre todo cuáles deberían de ser las medidas a tomar en prácticamente ya solo estos 2 años que le restan a Sí, porque hay que decir que es un sexenio de 5 años, porque 2019 fue un año para la elección extraordinaria del gobierno, por eso Luis Miguel Barbosa solamente va a ser de 5 años su mandato, por ese año que se perdió prácticamente entre que vino la elección del gobernador interino, que recayó en el priista Guillermo Pacheco Pulido, y en el proceso electoral que se llevó a cabo en julio, y el 1 de agosto tomó posesión el gobernador de 2019. ¿No? Entonces son 2 acontecimientos importantes para la vida política de la entidad y que en ese sentido, pues quienes formamos parte de este proceso no nos pueden ser ajenos, y creo que también si algo nos ha caracterizado, no de ahora también, sino de toda la vida, tú lo sabes, Leobardo, pues ha sido que hemos hablado con absoluta transparencia en función de la convicción de formar parte de quienes han empujado todo este proceso, y que sí vemos con preocupación pues que este tipo de situaciones lo pueden ir distorsionando o desviando de lo que es la visión, los planteamientos, los principios, los objetivos generales que a nivel nacional se han trazado. Pero ¿qué pasó por ese tuit? Usted estuvo casi 2 años y fracción como secretario de Gobernación, que la posición después del Ejecutivo Estatal, la de mayor trascendencia en un gabinete. Es el jefe del gabinete y jefe de la política interior, el titular de Gobernación. Ahora sí, independientemente de las 1000 obras, dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio ese rompimiento? ¿Por qué sale David Méndez en la forma que salió? ¿Y cómo lo cuestionó el Ejecutivo del Estado a raíz de la salida? Porque además, semanas antes o días antes, la forma en que a su esposa, Melitón Lozano, la sacó de la Secretaría de Educación Pública. Platicábamos antes de que llegara usted que no es la forma, o nunca habíamos visto que un ejecutivo le diera ese trato a sus colaboradores. Claro, sí ha sido una situación muy sui generis, digámoslo así, la forma en la que se han llevado, no solo en cuanto a cantidad, el número de cambios que ha tenido este gobierno, sino a las formas. Nunca había habido tantos cambios en un gabinete como lo ha sido ahora. Ya rebasó a quien ya se fue y descanse por mucho, en paz. ¿no? Pero yo digo, mira, más allá de eso, yo formé parte de toda, digamos, un esquema de suma y articulación de esfuerzos que se generó a partir de la figura del entonces candidato a gobernador. Me consta, porque desde el 18 yo lo vi de lleno a usted, así es, ni se diga el 19. Y el 19 totalmente. Pero antes, cuando él pierde, ya hemos hablado que solamente 10, 8, 10 ¿no? quedaron en esa noche del 8 de diciembre o 7, cuando el TRIFE da a conocer el veredicto, 7 y 8 de diciembre, cuando dicen finalmente Marta Erika es la gobernadora, esa horda de barbosistas quedó reducido casi a la nada. Y entre los contados estaba usted, y conste que he sido crítico de usted como secretario de Gobernación. Así es, y bueno, yo creo que todavía hasta ese momento, toda esta amplia gama, este amplio abanico de actores políticos, sociales, que provenimos de distinto origen, pero que hoy, a partir del 2018, confluimos en la Cuarta Transformación, respaldamos todo un proyecto que ofreció a las poblanas y los poblanos toda una visión de cambio de fondo, incluso de un cambio de régimen. Y que despertó una esperanza, claro. Y que en ese sentido despertó muchas expectativas, se generaron compromisos que ahí están registrados de manera pública con todas las poblanas y los poblanos, y que en esa dinámica, bueno, pues empezamos a caminar. Lo cierto es que, pues al paso del tiempo, como ya es de conocimiento público, pues prácticamente de todos esos actores, incluyendo los que nos quedamos en los peores momentos, como ya se mencionaba, pues la verdad es que hemos, por distintas razones, o salido quienes tuvimos, digamos, oportunidad de formar parte en algún momento. Quienes más lealtad demostraron. Eso es. Así es. O sea, pero eso es inconcebible. Vaya, bueno, como usted sabe, Coto Nieto, que además él viene desde el PRD, 1000 años, y la manera en que también lucharon, pero Entonces, bueno, yo lo que creo es que hoy en día, si bien era un proyecto de conjunto de todo lo que son los actores representativos de la Cuarta Transformación,
A 3 años de distancia, lo que hoy vemos es que es el proyecto de una sola de las visiones que hoy en día forman parte de este proyecto. Esa visión que en el 2017, para ser exactos, en abril de 2017, se pasa de la corriente de los chuchos del PRD a el proyecto de la Cuarta Transformación. Hoy en día, esa es la visión que está implementándose desde el gobierno del Estado. Ya no es esa visión amplia de toda aquella composición de los tenía actores cabida precisamente para la diversidad del pensamiento en una misma línea, pero finalmente pues con diferentes formas de pensar. Así es, y con una articulación. Fuego amigo, ¿qué llevó a que el Ejecutivo le diera ese trato que le dio a usted de su salida? Fuego amigo, intriga, diría Ricardo Monreal. La intriga palaciega llevó a mi rompimiento con Andrés Manuel. ¿Celos de tu cercanía con Andrés Manuel López Obrador? No, yo no lo veo en ese sentido. Yo creo que se venía haciendo un trabajo importante desde la Secretaría de Gobernación, que lo que buscaba era justamente acreditar con hechos todo este proceso de cambio en una de las áreas más duras, y eso pues iba generando toda una dinámica de cercanía con la sociedad, de cercanía con los distintos sectores sociales que están presentes en el Estado, con actores económicos. A ver, quiero entender que lo vieron como un potencial goleador. Yo creo que desde ahí pues empezó a generar. Y esa burbuja, Luis Miguel Jerónimo Barbosa, que está traicionando a David Méndez, ten cuidado, échalo a patadas, córrelo. Pudo haber sido, ¿no? Digo, es una interpretación que se le pudiera dar, porque obviamente ahí está el trabajo, ahí están los resultados que se dieron en un tiempo muy corto, como si se le logró dar un rostro muy distinto a la Secretaría de Gobernación más en humano. su momento. Totalmente, esa era la intención, ¿no? Y además ese era el compromiso, uno de los compromisos principales. Entonces, creo que por ahí pudo haber ido. Digo, ya a ciencia cierta, pues eso solo seguramente lo sabe alguna persona. No, pues creo que yo hice lo que me correspondía hacer, ser un puente de comunicación con la sociedad, ser quien estaba a cargo o quien tenía la responsabilidad de la gobernabilidad de todo el Estado, y en ese sentido, bueno, pues creo que durante el año que yo estuve al frente de la Secretaría de Gobernación, pues vivimos, si bien momentos intensos por el tema de la pandemia, no vivimos un clima de ingobernabilidad. Oye, David, también la semana pasada hay un tuit que me parece lamentable, por decirlo menos, del señor gobernador, en donde se refiere a que todos sus secretarios recibieron instrucciones de evaluar las condiciones en las que estaba cada una de las secretarías y que nadie hizo nada. No hicieron caso. Por eso. Ni tú, Verónica. Sí. A ver, es que ahí están los videos. Ahí está el audio. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué valor del señor gobernador para reconocer una equivocación de todo el gabinete, exhibiendo a todo el gabinete, aunque el primero que se exhibe es él? Porque ¿quién nombró al gabinete? ¿Quién le obligó a nombrar a cada uno de los personajes que integraron ese gabinete? Y cuestionarlos así en público no es también lamentable, insisto, por decirlo menos. Claro, vi en redes sociales justamente ese señalamiento que tú mencionas, que externas. Bueno, yo creo que desde el principio, como el gobernador dice, bueno, se tendría de manera elemental que hacer un diagnóstico de en qué sentido se estaban recibiendo cada una de las áreas, ¿no? Habrá que recordar que prácticamente yo al arranque de este gobierno no era yo titular de la secretaría en ese entonces. Pero fue verdad, estaba Fernando Manzanilla. Era Fernando Manzanilla, seguramente a él le habrán generado esa solicitud, en este caso yo no la conozco. Pero no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo en términos generales. La razón con todos. Pero a ver, usted sí hizo, incluso lo declaró, que se iba a investigar o a iniciar una investigación a la gestión de Fernando Manzanilla Prieto. Así es. Porque por el uso de los recursos de la dependencia.
¿En qué se quedó ese planteamiento que usted hizo? Bueno, en el sentido de que se quedó presentada ante el área correspondiente, que en este caso es la Secretaría de la Función Pública, pues todo el proceso administrativo. ¿Qué encontró usted? De revisión respecto a lo que en su momento ¿Qué fue. encontró? Pues se señalaba, había una partida, la famosa partida secreta. Que de secreta Pues luego por- ya- a ver, pues No es ese pública nombre que- nada más. que un baño Porque- público, vaya. Así es, Sí. que pues en su momento se señaló que había tenido manejos irregulares, ya no correspondía directamente al área administrativa De de la acuerdo. Secretaría de Gobernación, sino generar el proceso Pero correspondiente. sí fue reportado en su momento. Ah, sí, claro, y incluso se presentaron las denuncias correspondientes ¿De qué? ante la propia... Función Pública. sí, exactamente, y ante la propia Fiscalía. ¿Qué monto manejaba esa partida secreta? Bueno, estamos hablando de bastantes millones de pesos, de arriba de 500 millones de pesos que ¿Por se año? manejaba. Sí, claro. Hay que recordar que el presupuesto se aprueba. ¿Nada más? ¿500 kilos? Nada más. Pues no es nada, No. A ver, espérame, Perfecto. no es nada en relación a los 105,000 millones de pesos que ejerce el gobierno del Estado. No, sí, pero acabas de un apartado que Ya además lo sé, no ya tiene lo un sé. seguimiento ni tienes que rendir cuentas. Claro. Sí, tiene un manejo Muy especial. Discrecional. particular, Ese es, ¿no? o muy sui generis, por Sí. decirlo así. Por llamarlo así. ¿Y usted no ejerció de eso nada? Afortunadamente No te no. tocó Afortunadamente no me tocó Ya no te dejaron. manejar esa partida. De hecho, desapareció cuando yo asumo en enero de 2020 la titularidad de la Secretaría. El presupuesto afortunadamente ya no la contemplaba. Fue hasta enero que tomó posesión. Yo de sí. 20. Así es. Sí, no, inicialmente fue Fernando Manzanillo. Sí, quien, que él venía con Guillermo Pacheco Pulido Sí, y claro. en enero se da el relevo, claro, Así es. claro, se da el cambio. Por cierto que también lo echó de una manera muy chula, muy bonita. Yo no sé por qué así se ha estilado en los últimos sexenios. No, en este. No, y en el anterior no. A ver, sí, pero no la forma, no trascendía tan descarnadamente como ha trascendido en este sexenio, a eso me refiero. Pero a ver, ¿no le teme David Méndez Márquez que, si alguien conoce el Ejecutivo del Estado es usted, las reacciones virulentas que tiene? Ahí está el caso de Ignacio Mier y lo que declaró el sábado pasado Adán Augusto, que casualmente vino a Puebla, casualmente se reunió en privado con Ignacio Mier y casualmente estaban unos reporteros, lo entrevistan y lo deja con toda claridad de que es fuego amigo contra Ignacio Mier. Le pregunto, ¿no teme usted que emprenda el Ejecutivo alguna represalia o acción contra usted? No, porque mira, nosotros hemos sido parte de la vida pública de nuestra entidad y de nuestro país desde hace décadas. Hemos participado prácticamente desde las épocas de aquellos gobiernos absolutamente autoritarios del PRI, ni se diga lo que representó para Puebla ese gobierno de Rafael Moreno Valle, y siempre hemos actuado con mucha responsabilidad, pero sobre todo porque lo hacemos sobre la base de una conducta de principios de ética y de congruencia. Y eso no es la menor Entonces, duda en cuanto a usted, porque conocemos a su padre y a su madre y su historial en la izquierda. Pero a ver, hoy no estamos ante un gobierno igual de autoritario, ya que utiliza el término del morenovallismo y del priismo. Bueno, yo veo cosas que obviamente no corresponden a lo que es esta etapa de la Cuarta Transformación, son las que hemos señalado, y además lo hacemos de manera pública, no lo hacemos en una lógica de Sí, de secreto, personalizar sí, o afectar claro, tampoco claro. A nadie en ese sentido, sino como actores políticos que obviamente externamos nuestros puntos de vista sobre la apreciación que nosotros tenemos de la realidad, y si hoy hay ciertos cuestionamientos y señalamientos a cómo ha venido evolucionando en esta primera etapa el gobierno del Estado, pues tiene que ver con obviamente esa responsabilidad política que tenemos también y el compromiso que tenemos con estar empujando justamente a que verdaderamente haya un cambio verdadero como está. ¿Cuál es su evaluación, planteado. perdón Leo, cuál es su evaluación de estos 3 primeros años del gobierno de Barbosa? Bueno, la que dimos a conocer recientemente, que hay muchos compromisos por cumplir,
que forman parte esencial de lo que tiene que ser un gobierno de la Cuarta Transformación. Está el tema de la desprivatización del agua, uno de los principales. Y autorizó el incremento. Quedan 2 años para poder atender ese tema. Si es que ¿Tú crees que lo van a atender, David? Pues mira, nosotros estamos haciendo un balance, ya tendrá que cada quien asumir su propia responsabilidad. Yo lo que digo es que la Cuarta Transformación tiene como uno de sus compromisos desprivatizar el agua. Otro importante tiene que ver con actualizar todo lo que es el marco jurídico que regula todo lo que son los derechos de la mujer, que también aquí en Puebla pues se han planteado. Letra muerta, por decirlo. Tampoco por decirlo menos. Concretado. Y como tercer aspecto que además forma parte de la columna vertebral de lo que es el proceso de la Cuarta Transformación, que es el fomentar la participación ciudadana, el que las poblanas y los poblanos tengan mecanismos institucionales no solo de participación en los diagnósticos, en la problemática que se tiene, sino incluso en la toma de las determinaciones. Asumir las responsabilidades. Así es, ¿sí? En ese sentido, pues resulta que Puebla es de los únicos 2 estados de todo el país que no tienen una ley de participación ciudadana. Situación que en un gobierno de la Cuarta Transformación pues resulta absolutamente contradictoria e incongruente, ¿no? Entonces, digamos, ese por poner solo 3 ejemplos de aspectos importantísimos, ¿no? Otro aspecto que nosotros señalamos que nos llama mucho la atención es que más allá de los medios alternativos que hoy afortunadamente existen, las benditas redes sociales, como las comenta el presidente de la República, llama la atención que a nivel nacional los principales cuestionadores del día a día de cada una de las medidas que toma el presidente de la República y de la Cuarta Transformación sean los grandes medios de comunicación, y aquí en Puebla pues sean el principal soporte de, digamos, halagos, de aplausos. Pues ya vimos las entrevistas que le hicieron al señor gobernador, ¿no? 4 horas 15 minutos. Que no tiene nada que hacer ninguno de los dos personajes. Y mis piecitos no los movía yo porque es así como la adrenalina me sube. O luego ese equipazo que fue ahí usando su término. Qué bárbaro. Pero en fin. O por otro lado, incluso a nivel nacional, si vemos cuáles son las posturas de los principales líderes de los partidos políticos de oposición, son de un cuestionamiento a veces hasta virulento, diario, de cada una de las medidas, y aquí resulta que los líderes de oposición son los que más aplauden, y el mejor... Claro. Tiene que haber razones de peso, de mucho peso. ¿Sí? Empezando por el peso de Estefan Chidiac. ¿No? Empezando por el peso en el de Congreso, pues por favor, dan línea. Por favor, porque el otro es un títere, líderes, ¿no? Néstor Camarillo, ese nomás se mueve de acuerdo a lo que le dice Néstor, y Néstor a lo que dice Estefan, y Estefan a lo que dice el amigo Javier Cacique. Entonces, o Alito. Son situaciones que por supuesto... Vaya, es una grosería. Que evidentemente, insisto, contrastan respecto a lo que es la situación nacional, y que entonces pues nos hablan de que aquí en Puebla estamos viviendo una 4T muy sui generis, o algo está sucediendo. A ver, ya en esencia la 4T es muy sui generis, pero todavía un poquito más marcada aquí en Puebla. Bueno, yo diría que obviamente estamos en todo un proceso de cambio, como todo proceso, pues lleva sus tiempos, hay cosas, digamos, que se van logrando en un tiempo determinado, hay cosas que se van a llevar más tiempo, pero para nadie hay duda que a nivel nacional, pues hay claramente un proyecto y una ruta definida. Yo creo que lo que estamos viviendo en Puebla, pues a veces no se alinea justamente con el proceso de la Cuarta Transformación. Déjame porque... Nos va a ganar el tiempo. Ya nos ganó, pero no importa. De hecho, el motivo fundamental de que estés hoy aquí es señalar esas 1000 obras que presume el señor gobernador. Yo no quiero que nos hables de 1000. O sea, dinos 2 o 3 de las supuestamente significativas de estas obras de... Ya acabó con el pueblito. Ya lo logró. Ya lo logró. Después de 3 años ya logró... Aunque el niño Tadeo llegó del cielo, cayó del cielo. El tema es ese, ¿no? Bueno, ¿Con qué desenfado se habla de una cantidad de obras
cuando, pues hombre, quisiéramos ¿No saber. entiende usted que por eso regañó a Verónica Vélez? Pero Verónica Vélez es la única responsable, ¿eh? Es la vocera. Y es Bueno, uno de de la los... difusión, de la difusión. David, cuídate, David, gobernador, cuídate, David. ¿Sí tienes buena relación con Verónica? Tú no lo estás usted viendo. Ya tiene muchos tiempo Cuídate, David, que gobernador, ha tenido cuídate, David. oportunidad. Pero bueno, ese es parte de uno de los llamados. Otra de las cuestiones fundamentales, obviamente, es la transparencia y la rendición de cuentas de un gobierno. Fue parte de una de las demandas desde hace mucho tiempo de la izquierda, y hoy que hay un gobierno de la Cuarta Transformación y que de manera pública dice que solo en el 2021 hizo 1,000 obras o más de 1,000 obras, sí, ¿no? Pues lo que dijimos es, en lugar de generar toda una campaña que hable del número, pues mejor presente claro, de cuáles son, dónde están, claro, de qué montos son, el pueblito, claro. Claro. Y una lógica de transparencia. Y ¿no? además, no es ningún capricho. No, claro. Si están Es su obligación, es una claro. obligación. A ver, Es pero- un cuestionamiento, vaya, es un llamado Sí. a que de esa manera yo creo que la ciudadanía pues tendría verdaderamente una valoración. Está trabajando, Exactamente. medio está trabajando o la está calabaceando. Pero antes de que nos gane, a ver, esto que hizo el gobernador hoy en su mañanera de denostar, no a Ignacio, porque ya nos nota a Ignacio Mier Velasco, pero la manera en que reta una vez más al presidente de la República, ¿no es ya demasiado que rompa las reglas políticas de oro no escritas de un gobernador hacia un presidente? Bueno, regresamos a lo mismo. Yo creo que hay situaciones bastante sui generis que se están presentando en Puebla. Estoy muy diplomático. Bueno, el tema de que hace un par de semanas de manera pública se haya dicho desde Puebla, a ver, proyecto nacional de salud del presidente de la República, Bienestar, con nosotros no cuentes, no pasa. pues entonces ya, ¿cómo puede uno sustentar que hay un alineamiento con la Cuarta Transformación? Pues si se está planteando una ruta absolutamente diferente, distinta, ¿no? sí. Contraria. Y en ese sentido, bueno, pues ese es el llamado también que hemos hecho a corregir esas situaciones. Creemos que, insisto, quedan 2 años en donde si hubiera voluntad política, si hubiera determinación, habría... Se podrían hacer muchas cosas. ¿A quién escucha el gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa? Bueno, hoy en día yo lo desconozco, ¿no? Eso sí ¿A sería... quién es su equipo de asesores? Hasta que tendría- usted hasta el tiempo que estuvo, ¿a quién escucha? ¿A quién oye? Bueno, yo creo que ahí había un equipo, insisto, al principio muy amplio, de actores diversos de la Cuarta Transformación, que participamos en la campaña, que en su momento se le apoyó y que al transcurso del tiempo, pues... Pero David, se fueron, hoy, ¿quién es el alejando. equipo de asesores de...? Yo lo quisiera saber. No, Yo no sabes. No, digo, no lo podría yo saber, digo, tiene... Pero Más de, ¿cómo un no lo año vas a saber? más de un año que yo no participo el gobierno. ¿Cómo se Yo creo que se llama ha el del PAN reconfigurado que toda la terminó gente que siendo está el cerca asesor? del propio titular del Ejecutivo y que le estará dando su opinión. Incluso yo decía que ante esta situación sui generis en Puebla, pues a lo mejor hasta valdría la pena que buscaran asesorar al presidente de la República de cómo le pueden hacer para que los medios le aplaudan y para que la oposición sea la principal soporte del proyecto. ¿Sabes? De la 4T, Nos ¿no? da mucho gusto también que dentro de ese comportarte con tanto protocolo, ya también le entras aquí a lo Bueno, pues divertido. es que aquí con ¿no? ustedes dos no hay de otra. No, pero a ver, eso no le resta seriedad a No, lo claro, que aquí se no, comenta. es un tema de fondo. Exacto. Entonces, qué bueno, porque son ya varios los personajes que ya se sienten así tan a Es que gusto. hoy el equipo, los compañeros senadores de Luis Miguel Barbosa, el famoso Jaguar, que lo hizo rector de la Universidad Dios de América, Peter. y el otro que fue el del PAN, de Acción Nacional, que fue gente de Felipe Calderón, que ahorita se me fue... ¿cómo? Es ¿Quién? Gil Suárez, claro. Roberto Gil Suárez. Hoy es el asesor, su Sí. despacho es el principal asesor de Luis Miguel Sí. Jerónimo. ¿No es así? Sí, yo creo que es parte, digamos, de ese equipo jurídico con el que... Sí, que debe tener, digo, 6, 7, Pero es de- 8. pero es del PAN. Sí.
Es del PAN. Roberto Gil Suárez, efectivamente. Por favor. Ni hablar. En fin. Mi querido David, es como siempre un gusto igualmente, que vengas igualmente. y poder escucharte y que te sigas expresando con esta libertad. Ya hoy te sentí Más relajado. más flojito, ¿eh? Se me hace que ya se amparó, ya está blindado por eso. No, oye, no, qué tristeza si tuvieras que hacer eso. No, Porque, no, a ver, creo que pero espérame, imagínate lo que eso representaría. a eso ¿no? voy. Es que además, con la virulencia Sí. con la que actúa en muchas ocasiones el señor gobernador, pues se puede esperar cualquier cosa, ¿eh? Bueno, yo creo que estamos, insisto, siempre hemos actuado con mucha responsabilidad, sí, en el sentido de la firmeza, con dar a conocer nuestros planteamientos, pero pues en ese sentido, en el marco pues de un régimen democrático al que aspiramos, Supuestamente. en el que haya Y que hoy no lo hay en Puebla. las distintas voces se puedan manifestar, ¿no? No, sí, es que si llegamos a que ni siquiera podamos No, hacer eso, Pero no es que llegásemos, ya llegamos. La mejor prueba es lo que hemos visto un día sí y otro también. No estás conmigo, o osas criticarme, o te mando a Durango al penal de máxima seguridad, o te mando al del altiplano, o te mando a Tepeji de Rodríguez, o te armo una carpeta de investigación y voy contra ti. ¿Cierto o falso? Ahí está la los hechos hablan. Vámonos, Bueno, David sí. Méndez Márquez, muchas gracias. Al contrario, que un tengas gusto, excelente Gerardo. semana. Igualmente. No se vaya, regresamos. Ya está la estudiante. Ah, pues perfecto. Jess Hernández López, ¿tú has oído hablar de Jacobo Greenberg? No. Bueno, pues te recomiendo que, si ahorita no, porque tu agenda no te lo permite, pero después escuches esta entrevista. Con mucho gusto. Venga, vamos a una pausa, regresamos en 2 minutos.